Para explicar esto. Paso directamente al CodeBlock. Ya para esta instancia ustedes ya vieron la instalación del CodeBlock, crear un proyecto y demás. Acá estamos en un proyecto vacío de CodeBlock. Este es el clásico Hola Mundo. Lo único que hice hasta acá es crear el proyecto. Ya automáticamente incluye las librerías. Si esto lo ejecutamos, vemos por pantalla el famoso Hola Mundo. Bien. Vamos a ver cómo se comporta tanto el scanf como el printf. Vamos a borrar esto. Fíjense la importancia de esta línea, porque esta línea es la que dice incluime las funciones de esta biblioteca, de la stdio. Y ahí hay un montón de funciones. La que vamos a usar nosotros es scanf y printf. Esta línea tiene que estar sí o sí. Es obligatorio, porque si no, no puedo usar las funciones. ¿Está? La segunda es opcional. La pone, pero podría no estar. Para que ese medio... Esto, ahí está. No, esto. Insert. Ahí está. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo bien sencillo. Pedimos un dato por teclado y lo mostramos. Entonces, vamos a declarar una variable. Declaramos una variable número. ¿Está? La inicializamos en 0, como una buena práctica, punto y coma. Vamos abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un cartel para que el operador ingrese un número por teclado. Entonces, printf, paréntesis. Fíjense que ya CodeBlock te da esta ayudita. Cuando vos abrís un paréntesis, automáticamente te pone el que cierra. Son funcionalidades del CodeBlock. Lo mismo que la comilla. Yo puse comillas dobles y automáticamente pone la comilla del inicio y del fin. Vamos a poner ingrese el valor, 2 puntos. ¿Está? Esto es un printf. Ingrese el valor, 2 puntos y generamos un espacio. Bien. Punto y coma. Vamos a hacer un scanf. ¿Qué es lo que quiero ingresar? Un valor entero. ¿Por qué un valor entero? Bueno, porque justamente acá arriba yo la declaré como entero. Ojo con eso. Si declaro una variable entero, cuando hago el scanf o cuando hago el printf, tiene que ser del mismo tipo. ¿Está? Entonces, %d, cierro la comilla, coma, acá que poníamos el ampersand, que iba siempre, ampersand, y el nombre de la variable. ¿Cuál es el nombre de la variable? Variable número es el nombre de la variable. Acá puede haber espacios, no hay problema que haya espacios acá. En cuanto a la sintaxis, lo que no puede pasar es esto. Este espacio no puede estar. Ojo con eso también. C es muy delicado. En verdad, los lenguajes de programación en este sentido son delicados, con los espacios en algunas determinadas situaciones. Entonces, acá no puede haber espacio. Fíjense que no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Imprime un valor, un texto que es ingrese el valor. Tenemos el scanf por %d porque voy a capturar por teclado un valor entero y eso lo voy a guardar en la variable que se llama variable número. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a imprimir ese dato que capturé. Algo sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Printf, abro paréntesis. El valor ingresado en la variable es, ingresado vamos a ponerle por teclado es 2 puntos. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Un valor de tipo entero, entonces %d. ¿Y qué tipo de dato cuál es la variable que voy a mostrar? Variable número. Pequeñas diferencias. Fíjense que el printf siempre lleva el ampersand, siempre el scanf. El printf no lo lleva. ¿Está? Siempre es así esto. Printf no lleva ampersand y el scanf sí lleva ampersand. Después le vamos a explicar el motivo. Acá lo que voy a hacer entonces es mostrar el valor variable número. ¿Está? No puse ningún salto de línea para que vean cómo se va a comportar esto. Fíjense que no puse ningún /n, que era nuestro carácter de escape para el salto de línea.
Imprimimos compilamos, fíjense que acá arriba siempre compilar y ejecutar, siempre este botoncito, compila y ejecuta. Me está faltando algo, printf. Me faltó una T acá, perdón. Fíjense, acá no se ve en pantalla, pero esto es importante, ya que estamos. El codeblock da advertencia, acá estoy con zoom, pero el codeblock da advertencia de... lo voy a hacer con pantalla completa para que lo vean. Fíjense, esta advertencia que da acá abajo, el codeblock, es porque encuentra algún problema, no puede compilarlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, dice que no encuentra referencia en printf, o sea, me faltó poner la T. ¿Está? Entonces, esto es muy importante. Cuando compilen, acá arriba, fíjense que no me deja compilar. No me deja compilar porque encuentra un error. ¿Está? Y esto es muy importante que ustedes lo vean. Siempre tiene que compilar sin errores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá le agrego la T que me faltó. Compilo. Y ahora sí compila bien. Fíjense, esto es muy importante. Que vean que compile siempre con 0 error, 0 warning. Esto tiene que siempre dar 0, 0. Porque si no hay algo que puede estar mal. Si es un warning, podría no ser importante. Pero error no puede dar ningún error. Bien, vamos de vuelta al zoom. ¿Esto qué hizo entonces? Este código lo que hizo es generar esta pantallita. ¿Está? Bien. Veamos. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está pidiendo que ingrese el valor. Que es lo que puse acá. Ingrese valor. Ingresa un valor por teclado. Vamos a ponerle 5. Le damos Enter. El valor ingresado por teclado es 5. ¿Está? Fíjense que lo que hizo es pedir un valor, ingresarlo por teclado y después mostrarlo. ¿Está? Esta es la parte sencilla, es lo que queríamos mostrar para las funciones printf y scanf. ¿Está? Vamos a agregar solamente el tema del /n y vamos a ver cómo se comporta esto. Supongamos que yo después quiero poner un mensaje de salida que diga printf, que diga saliendo del programa. Es un mensaje que, fíjense que este printf no lleva ninguna coma, ninguna cosa rara, ninguna variable, porque no quiero mostrar, en verdad, no quiero mostrar ninguna variable. Lo que quiero hacer es simplemente imprimir un mensaje en pantalla. Entonces, printf, saliendo del programa. Lo vamos a compilar esto y vamos a ver lo que hace. Me pide de vuelta el valor, le pongo 5 y fíjense que después del resultado me imprimió saliendo del programa, todo junto. Me lo puso. ¿Por qué? Porque no puse un salto de línea. ¿Cómo genero que la palabra saliendo del programa se vea en el renglón de abajo? En verdad lo que tengo que hacer es, después de este %d, que es la línea esta, el valor ingresado por teclado es 5, después de este %d tengo que ponerle un /n. ¿Para qué? Para que el cursor es esta liñita que ven parpadeando, para que el cursor se me baje de renglón y me imprima lo siguiente en la siguiente línea. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Cerramos esto. Acá mismo le ponemos /n. Puede ir junto, puede haber un espacio, es indistinto. ¿Está? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Salto de línea y después lo imprime. Vamos de vuelta. Compilamos y ejecutamos. Ingrese el valor. 5. Imprimió el valor ingresado de 5, saltó de línea y puso saliendo del programa. ¿Está? Bien, hasta acá llegamos con lo básico de las funciones printf, scanf y caracteres de escape. Por último, y siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a mostrar simplemente el uso de variables con punto decimal, cómo se trabaja con la variable punto decimal y el auto indentado que tiene codeblock. Vimos en el ejemplo de recién trabajar con enteros. Vamos a trabajar con
una variable flotante con punto decimal. ¿Cómo hacemos? Declaramos la variable float, es el tipo del dato. Vamos a ponerle número decimal. Lo inicializamos en 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga ingrese el valor por teclado. Dos puntos. Esto le damos punto y coma. Vamos a hacer un scanf. Lo que vamos a ingresar por teclado, ¿qué tipo de dato es? Es un punto decimal. Entonces acá no va ya la del %d. Va la del %f. Ahí está, porque es un punto decimal. ¿Dónde lo voy a guardar esto? Coma. Ampersand. Lo voy a guardar en la variable que se llama número decimal. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar ese valor. Lo mismo que hicimos con el ejemplo del entero. Printf. Lo que voy a hacer es voy a mostrar el valor ingresado por teclado, estos puntos, y acá vamos a poner %. Antes poníamos %d, ahora va %f, porque es un float, es un punto flotante. Coma, que iba acá el nombre de la variable, que en este caso se llama número decimal. ¿Está? Voy a mostrar algunas variaciones de esto. Esto lo ejecutamos y lo compilamos. Ingresa el valor por teclado. Vamos a ponerle 8. Enter. Valor ingresado por teclado 8.000. Bien, ¿qué significa esto? Está tomando correctamente el 8 y está imprimiendo correctamente el 8 con sus decimales. ¿Está? Sucede que yo puedo, cuando trabajo con decimales, puedo poner una máscara, puedo poner un limitador de decimales, por así decirlo. Entonces yo quisiera solamente mostrar 2 decimales. Podría mostrar 2 enteros y 2 decimales, o 2 enteros y 3 decimales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos así. Cuando ponemos %f, en verdad podemos poner 2.3. %2.3f. Si encuentran algo como esto, significa que se le está dando un formato a ese número decimal, un formato para la parte visual. Entonces fíjense que con este %2.f, ¿cómo se ve? Es más, lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto, lo vamos a mostrar de las dos maneras, con máscara y sin máscara. Veamos esto. Vamos a ponerle un /n acá para que quede más lindo. Vamos a compilarlo. Ingrese valor por teclado 8. Fíjense, sin máscara y con máscara. Sin máscara imprime todo el largo del número. Y con máscara, fíjense que me está diciendo 2 enteros, bueno, en este caso tiene un solo entero, pero los decimales son 3. Si yo quisiera ver 8.00, lo cambio acá. En vez de 2.3 le pongo 2.2. Dame 2 enteros y dame 2 decimales. Por ejemplo, si estoy mostrando una nota numérica de un promedio, con una máscara de esta estaríamos bien, porque quiero 2 decimales nada más. Ingrese por teclado 8. 8.00, 8. O sea, con todos los ceros y con 2 ceros solo. Lo mismo yo podría hacer si hago 8.12345. Fíjense, el primer printf me mostró todos los decimales ingresados y le agregó un 0 porque inclusive tenía más espacio para mostrar, y el segundo ejemplo me mostró solamente 2 decimales, 8.12. ¿Está? Esto es muy importante cuando se trabajen con puntos flotantes. Siempre, siempre, siempre hay que prestar mucha atención con el tipo de dato que estoy definiendo y con estos %f. Si trabajo con flotantes o con double, que son los formatos que me permiten trabajar con decimales, siempre tengo que usar f o lf, dependiendo qué tipo de dato esté mostrando. Cuando trabajo con enteros es el %d.
Trabajo con decimales por %f. Eso es una regla. Y después, otra pequeña cosita que sirve mucho para la programación es el indentado del texto. ¿Qué significa esto? Fíjense que ustedes acá ven un orden en el texto. Ven que arranca el int main acá, ven que esta llave que abre acá, cierra acá, y todo esto como que está metido en el mismo bloque. Esta llave no es que está por acá y esto está por acá. Si bien para C es lo mismo, es exactamente lo mismo, que esto esté acá, que esto esté acá, que este esté por acá, que esto esté por acá. El tema de los espacios no le interesa, tampoco le interesa que esté superpuesto. Esto podría estar acá arriba también. Esto se ejecuta igual. Ejecuto esto y da el mismo resultado. No va a dar error. ¿Por qué? Porque C no le interesa esos espacios. Cuando se compila, todos esos espacios los saca. Pero sí es muy importante para nosotros que estamos programando, la parte visual, la parte estética de nuestro código. Leer este código así como está ahora, por más que funcione, es imposible de leer. Y estamos hablando de 5 líneas de código. Entonces, CodeBlock tiene esta funcionalidad que es muy útil, que formatea automáticamente el texto. Lo formatea. Si está bien armado, si están bien escritas las sentencias, lo va a formatear correctamente. Entonces, fíjense que con un solo clic acomoda todo. Entonces, ¿cómo lo logro esto? Me paro acá, en cualquier parte de la pantalla, botón derecho, justo acá. Voy a achicar un cachitín esto. A ver, porque justo... Voy a tener que achicar un poquito la pantalla. Esperen un segundo, porque estoy en pantalla con zoom. Acá. En cualquier parte de la pantalla, botón derecho, y utilizo la opción Format Use as Style. En cualquier parte de la pantalla. Que esté acá, botón derecho, Format Use as Style. Y fíjense cómo mágicamente acomoda todo. Miren, quedó perfecto como estaba. Esta es una pequeña observación, pero que es muy útil para ustedes que están aprendiendo a programar, que tienen que mantener este orden del código. ¿Está? Así que una buena práctica, botón derecho, Format Use as Style. Gracias.